Mientras la chimenea de la Capilla Sixtina emitía el tradicional humo blanco, un entramado de negociaciones silenciosas, acuerdos susurrados y viejas heridas sin cerrar, terminarían de delinear el rumbo final de la Iglesia Católica. Aunque la elección del nuevo Papa León XIV fue presentada con la solemnidad habitual, detrás de esa ceremonia se escondió una historia que comienza mucho antes del cónclave y que tiene como figura ineludible al Papa Francisco, incluso después de su muerte. Este es el cónclave que hubiera soñado Francisco, expresó una fuente vaticana de alto nivel. Y Robert Prevost es el Papa que él hubiera querido, agregó. La afirmación es clara y resonante. No solo deja entrever una elección con legado, sino también una posible estrategia cuidadosamente trazada. Hasta último momento, los favoritos eran otros: el italiano Pietro Parolin, el filipino Luis Antonio Tagle y el romano Matteo Zuppi. Robert Prevost, el cardenal finalmente elegido, era un nombre de segunda línea, apenas mencionado en los pasillos. Su designación fue una sorpresa para la mayoría, pero no para quienes conocían las tensiones internas en el seno del Vaticano y los deseos no expresados públicamente del Papa Francisco. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, llegó al cónclave como el gran favorito. Contaba con apoyos importantes y una extensa carrera diplomática, pero algo no encajaba. Según reveló una fuente muy cercana al proceso, el italiano no quería ser papa. Su nombre figuraba como opción principal, pero en las reuniones y conversaciones privadas se mostraba reticente, incluso incómodo con la posibilidad de convertirse en el nuevo líder de la Iglesia. El cónclave comenzaba un miércoles por la tarde y previo a este día de la primera elección, Parolin y Tagle se reunieron. De acuerdo con fuentes confiables, Parolin tenía alrededor de 40 votos, Tagle una cantidad similar. Ninguno de los dos alcanzaba los 89 votos necesarios para ser electo. El acuerdo fue tácito. Si el jueves por la mañana, que correspondía a la segunda votación, los votos no resultaban decisivos, se buscaría un camino diagonal, un consenso fuera del favoritismo inicial. Y así fue. Ese mismo día, el propio presidente del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, deslizó una frase reveladora: «Auguro que hoy va a haber papa». No fue una expresión espontánea. Era la señal de que el pacto estaba sellado. De ese modo, el nombre que permanecía en pie era el de Robert Francis Prevost. No era una figura de peso al ingresar al cónclave, pero representaba una opción de equilibrio, de continuidad indirecta con el pensamiento de Francisco y al mismo tiempo de tradición. El trasfondo de esta elección tiene un componente clave: la relación quebrada entre Francisco y Pietro Parolin. Según la fuente consultada, Jorge Bergoglio se fue de este mundo enojado con Parolin, a quien consideraba un traidor, en el sentido que llevó adelante negociaciones al margen de lo que Francisco quería. Las diferencias no solo eran ideológicas, sino profundamente personales. Aunque en su momento Francisco confió en Parolin, incluso facilitando su tratamiento médico por un cáncer digestivo en Suiza, con el tiempo comenzó a notar actitudes que lo decepcionaron. Uno de los episodios que marcó ese quiebre fue el controvertido acuerdo de la Santa Sede con la República Popular de China sobre el nombramiento de obispo que supervisó Pietro Parolin. El Papa Francisco se sintió traicionado porque creía que Parolin había ido demasiado lejos en las concesiones al gobierno chino y que el acuerdo no protegía adecuadamente los derechos de la Iglesia Católica en China. Sin embargo, pese a esto, el Papa Francisco ha defendido dicho acuerdo como un paso necesario para mejorar las relaciones entre China y el Vaticano, y sobre todo proteger los derechos de los católicos en China.
Algunos analistas consideran que este episodio debilitó la autoridad de Francisco dentro de la Iglesia. Recordemos de dónde nace este acuerdo. Allá por 1951, cuando cortaron lazos China con la Santa Sede, el entonces Papa Pío XII excomulgó a 2 obispos designados en China, y el régimen chino respondió expulsando al nuncio apostólico, lo que dio lugar a 2 tipos de iglesias, una clandestina y otra patriótica. Esta última, denominada patriótica, es la oficialmente llamada Asociación Patriótica de China y no fue reconocida por el Vaticano, ya que está controlada por el Partido Comunista, mientras que la clandestina solo responde a la Santa Sede. En todos estos años el gobierno chino ordenaba a diversos obispos sin el consentimiento del Vaticano, y la Santa Sede reclamaba que eso solo podía hacerlo el Vaticano. Pero en 2018, bajo el papado de Francisco, se firmó un acuerdo provisional sobre el nombramiento de estos obispos. Este acuerdo permite a China recomendar candidatos para ser obispos, mientras que el Papa tiene la autoridad final para aprobar o vetar dichos nombramientos, siendo el objetivo final unificar la Iglesia Católica en China, la clandestina y la patriótica, y permitir que los obispos nombrados sean reconocidos tanto por el Vaticano como por el gobierno chino. Cabe recordar que el gobierno chino restringe toda práctica religiosa en China a 5 religiones oficialmente reconocidas, regula los asuntos oficiales de la Iglesia Católica y mantiene el control sobre el nombramiento de personal, las publicaciones, las finanzas y las solicitudes de ingreso a los seminarios. Además, en los últimos años, las autoridades chinas han demolido cruces y cientos de iglesias, han impedido que los fieles se reúnan en dichas iglesias clandestinas, han restringido el acceso a la Biblia, han confiscado material religioso no autorizado por el gobierno y han bloqueado aplicaciones de celulares católicas, además de la intensa represión que incluye crímenes contra la humanidad, sobre todo contra musulmanes. Otro dato clave para entender el quiebre en la confianza de Francisco hacia Parolin, después de que este último llevase adelante el acuerdo con China, fue que posteriormente lo excluyó de misiones diplomáticas claves como la enviada de Ucrania que finalmente encabezó el cardenal Matteo Zuppi. Esto dejó aún más en evidencia un distanciamiento entre ambos, donde había diferencias de cómo abordar la crisis en Ucrania, siendo Parolin quien se inclinaba por una línea más diplomática y conciliadora, mientras que Francisco quería adoptar una postura más firme y crítica sobre Rusia. El Papa Francisco, según sus allegados, le vio cosas que no le gustaron. Por ende, esta exclusión de Parolin de las misiones diplomáticas de Ucrania fue una estrategia del Papa Francisco para reafirmar su autoridad y su visión para la Iglesia Católica. Sin duda fue un cónclave lleno de una trastienda dramática e intensa. Pero ¿cuáles fueron los votos decisivos para Prevost? Sin duda fueron los votos de los obispos latinoamericanos. Al inicio, habíamos comentado que en el comienzo del cónclave hubo una reunión entre Luis Tagle y Pietro Parolin. La primera noche del cónclave, la noche del miércoles, fue la primera votación y no se pusieron de acuerdo a dónde iban los votos de cada uno y efectivamente, luego de la segunda votación, los votos de Tagle fueron para Prevost, junto con los votos de prácticamente todos los cardenales latinoamericanos. Además hubo votos también de los cardenales estadounidenses que fueron para Prevost. Otro punto importante es qué fue tan determinante para que en esa situación no haya salido ni Tagle ni tampoco Parolin y apareciera como un camino diagonal para salir beneficiado Prevost. Sin duda, lo determinante fue la fuerza que tenía Prevost por su acción como misionero en el Perú. Robert Prevost, siendo misionero en el Perú, conoció a Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y surgió entre ellos una relación de amistad. Luego, cuando Bergoglio se convierte en papa en el 2014, lo ordena obispo de Chiclayo en Perú, y finalmente eso fue un hecho determinante
para que Francisco lo llamara a estar en Roma en 2023 y lo hiciera cardenal. Otro hecho relevante durante este cónclave fue el fuerte lobby que tuvo Pietro Parolin desde varios sectores. La Iglesia italiana, el mismo gobierno italiano de Meloni que presionó fuertemente a favor de Parolin y el cuerpo diplomático europeo acreditado en la Santa Sede. Y ocurrió un hecho que se supo recién el día posterior al inicio del cónclave. Dos periodistas vaticanistas que tenían muy buena información y que querían explicar en sus artículos sobre esta negociación política de la presión a favor de Pietro Parolin, por no decir denunciar estos manejos que se estaban dando, fueron censurados. Está más claro que la prensa italiana también jugó a favor de Parolin. Este lobby fue muy fuerte, pero no alcanzó. Los cardenales que no estaban a favor de Pietro Parolin sabían de este fuerte lobby a favor de él y, por supuesto, decidieron que no sería él el futuro sucesor de Pedro. En definitiva, eligieron a otro pontífice nacido en el continente americano. Y esto es una pérdida de fuerza para toda Europa. La mayoría de los cardenales consideraron que ningún cardenal europeo hoy tiene capacidad de liderazgo. El liderazgo suficiente que necesita la Iglesia en estos tiempos. Por eso se buscó un papa de procedencia latinoamericana. Además, no solo se eligió un cardenal estadounidense, se eligió un cardenal anti-Trump. Y esto es un mensaje muy importante porque Robert Prevost, ya siendo cardenal, había criticado en su última entrevista al vicepresidente norteamericano James Vance por el tema de las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Otro episodio clave en el que Francisco se habría sentido traicionado era que sabía que Pietro Parolin estaba haciendo su juego, hablando con obispos y cardenales para discutir la posible sucesión del papado. Y esto habría generado especulaciones sobre una posible lucha de poder dentro de la Iglesia, sobre todo durante la enfermedad de Francisco en su última etapa de vida, donde estuvo internado en el Hospital Gemelli, etapa en la que además le habrían restringido información y documentos y habrían tomado decisiones sin consultarle al propio Francisco. Una búsqueda de poder por parte de distintos cardenales. Tanto es así que alguno de ellos lo llevó a dar por muerto durante una de las crisis que supo tener. Y aquella versión que había circulado de que el Papa había muerto no es ingenua. Nació de adentro, nació desde adentro del Vaticano y obviamente se difundió entre cardenales y demás. Otro dato a tener en cuenta del quiebre entre ambos y la traición que sintió Francisco por parte de Pietro Parolin es sobre la decisión de Francisco de extenderle el mandato al cardenal Giovanni Battista Re como presidente del Colegio Cardenalicio. Recordemos que dicho colegio es un consejo de alta jerarquía dentro de la Iglesia conformado por todos los proclamados cardenales, siendo su función principal elegir al sumo pontífice en caso de fallecimiento o renuncia. Además, brinda asesoría y consejo al Papa sobre el gobierno de la institución, entre otros temas. La extensión del mandato de Giovanni Battista Re como decano del Colegio Cardenalicio impidió que Pietro Parolin asumiera el cargo. Según las normas de la Iglesia Católica, el decano del Colegio Cardenalicio es el cardenal obispo más antiguo y es un cardenal papable. Sin embargo, cuando Battista Re cumplió los 80 años, se esperaba que dejara el cargo y que Pietro Parolin, quien era el siguiente en la línea de sucesión por ser el más antiguo, asumiera el cargo. Sin embargo, la extensión del mandato a Giovanni Battista Re por parte del Papa Francisco impidió que Pietro Parolin asumiera el cargo pese a que Battista Re no tenía ninguna posibilidad de ser papa por su avanzada edad. Una decisión que se interpretó como un intento de Francisco de limitar la influencia de Pietro Parolin dentro de la Iglesia. Esto indica que en este ajedrez celestial y mundano, el Papa Francisco movió piezas claves cuyos resultados se ven ahora mucho más claros. Y además se explica por qué, pese a llegar como favorito, Pietro Parolin terminó sin chances. Su figura fue perdiendo fuerza a medida que avanzaba el proceso del cónclave.
Se cumplió así una máxima ya clásica en el Vaticano: el que entra como papa, sale como cardenal.